3802 1143 y según tu zona podés aprovechar el delivery sin cargo. ¿Querés más info? Busca La Collita en todas las redes sociales. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras 3 radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. ¡Te esperamos! Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena. Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate La Buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerba-mate. Yerba la buena, la vida se puso buena. Atravesamos muchas generaciones para que no te quedes afuera. Sé parte de la RZ a través de Twitch. Búscanos como la RZ Radio. Un poco de actualidad, un poco de noticias, algunas sorpresas, invitados y mucho más. Mañana te cuento con Juan Manuel Acuña. Mañana te cuento. Todos los jueves a las 19 horas por la RZ. El Grupo Sónica te invita en septiembre al 4º taller de locución y oratoria del año. Comenzaremos el 18 de septiembre y se cursará los días jueves a las 19 horas. Son solo 4 encuentros de 2 horas cada uno, modalidad online. Para más información, escribinos al 11 22 62 77 28. 20 años de trayectoria nos avalan. Capacitarte es crecer. Te esperamos. Para tu fiesta, solo te toca armar la lista de invitados. En Blair nos encargamos del resto. Blair. Salones completamente equipados para que tu evento esté a la altura de tus expectativas. Servicio personalizado, cumpleaños, casamientos, eventos empresariales y sociales. Blair. Traenos tu idea. Nosotros la convertimos en realidad. Blair Eventos. Kramer 1106. Belgrano. Freire 1541. Colegiales. San Nicolás 4552. Devoto. Charcas 4188. Palermo. Nazca 4051. Pueyrredón. Encontranos en Instagram como Blair Eventos. Hace que el espacio entre nosotros sea más. Adaptarse para crecer es evolucionar. La RZ. La RZ. Somos lo nuevo siempre. Primera. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Buenas tardes, noches. Estamos en la RZ, programa Diálogo Nacional, programa de política y economía que se emite todos los miércoles de 20 a 21 horas en vivo y después se cuelga para que usted lo pueda consultar en cualquier momento. Lo conduce este servidor Luis Alberto Rey, que les da la bienvenida con los brazos abiertos. Seguimos hoy tocando el tema de la delicada situación político, económico y social que vive nuestro país, y en este caso hemos convocado a un gran amigo, una gran persona que ya ha venido a este espacio,
Manuel Altamirano, el doctor contador público Emanuel Altamirano, que le damos la bienvenida. Muchas gracias, Emanuel, ¿qué tal? Buenas por noches. venir al programa. Y bueno, para los que no te conocen, presentate, hace una especie de currículum resumido para la gente que te escucha y arrancamos. Bueno, no, básicamente contador, análisis político nacional e internacional, dedicado a las finanzas desde hace unos cuantos años, al mercado de valores, y en eso es lo que transcurre mi día a día, digamos, así como me ves. Así es. Bueno, para empezar y transcurrir esta hora, yo te pediría que nos hagas, desde tu visión, desde tu enfoque, desde tu formación, una especie de resumen o diagnóstico de estos casi 4 semestres que tiene este gobierno en funciones desde el 10 de diciembre de 2023, sus zonas erróneas, sus virtudes, lo que nos está pasando, y después vamos a hacer una perspectiva. Pero comencemos por el diagnóstico. ¿Cómo ve lo que nos ha pasado y cómo llegamos a este presente, no? Sí, hay que ver un poco más allá del pasado. Me parece que hay que ver cómo es, porque yo tengo muy en cuenta siempre de dónde viene Milei y qué es lo que lo nutrió a él. Si vos ves bien eso, entendés muy bien a dónde va, porque es una persona muy fácil de entender, porque es una persona que no tiene limitaciones a la vista, por todos lados. Milei tiene 55, 56, por ahí creo. Sí, yo creo que luego ya 4 o 5 años, pero andamos ahí. Sí, más o menos 55, Kicillof también anda más o menos en esas mismas edades. Es un poquito más grande que Kicillof. Kicillof tiene 52, 53, claro, y él tiene que tener 55, 56. Pongámosle 55 para hacer cálculos redondos. 55. ¿Cuántos años tenía cuando asumió Menem? Vamos a calcular en 95. Estamos hablando de 30 años, 25, 35 años para atrás. Milei tenía 20 años. Estaba estudiando. Claro. O sea que él absorbió todo el menemismo puro en la mejor época del menemismo. Claro. Con racionalidad, no estamos hablando de 6, 7 años, en un adolescente, claro. En realidad él empezó a estudiar a los 18, con lo cual estamos hablando del 93. Ponele que lo agarren en un segundo año de la economía en la Universidad de Belgrano. Exacto. Claro. Entonces él estaba aplicando y viendo y todo lo que pasaba en la economía con lo que estaba leyendo y estudiando. Es lógico que el tipo sea un amante de Menem porque fue el único que vio. Aparte era la Universidad de Belgrano de Porto, Bernardo Neustadt. Y además pasa lo mismo que le pasa a los chicos ahora, ¿no? Los pibes que hoy tienen 30 años son los que vivieron a Néstor en auge. Claro. Por eso esa generación es toda peronista o K en su mayoría, y sin embargo esos chicos ya están casados, tienen hijos, se le están inculcando a los niños lo que fue para bueno para ellos, que fue el Kirchner, claro. Por eso Zamba. Vos fíjate cómo coinciden las cosas generacionalmente. Sí. Bien. Entonces, hay que entender que Milei tiene 55 años y se fumó la pura cepa del peronismo. Menem, ¿no? De la parte de Menem. Claro. Por eso él lo tiene como ídolo. Por eso intentó hacer todo lo mismo que hizo Menem. Incluso el mismo mecanismo de ascenso político. Se cansó de dejar gente tirada a los costados. Maslatón, que fue el primero que lo apoyó y lo dejó al costado. Así es. Marra, justo me lo sacaste de la cabeza. Marra. La canciller. Mondino. Su mejor amigo, que era jefe de gabinete, ya nos olvidamos, ¿no? Que hubo un jefe de gabinete que duró 6 meses. Así es, Pose. Su mejor amigo del trabajo, del Grupo América. Entonces, vos fíjate cómo va abandonando gente. Los armadores, Kikuchi también. Lo mismo que hizo Menem. Menem fue rotando y cambiando y mutando su equipo de trabajo. O sea, en el plano político es casi calcado a lo que hizo él. Por supuesto, la copia siempre sale mal. Pero estoy explicando su método y su razonamiento. Hasta la novia, ¿no? Fíjate cómo lo hasta una novia. Es verdad. Además de eso, fíjate que en la política económica quiere e intentó hacer lo mismo. Tratar de que 1.000 pesos sea $1.
Que por supuesto que no pudo, que no puede, no se puede. Es otro mundo, es otra circunstancia. Tal cual. Pero él lo intentó. Esa terquedad nos llevó a la situación que estamos hoy. Un país sin reserva, con un dólar que está subvaluado de su valor real, y con una situación de ahogo que lo terminó llevando a hacer lo mismo que hizo de la Rúa. Salir corriendo a pedir un blindaje. Así es. Porque le cambian el nombre, pero sigue siendo un blindaje. Dígame la diferencia que tiene esto, sino con el blindaje de la Rúa. De la Rúa lo anunció en diciembre del 2000 y se termina haciendo en 20 de diciembre. Bien, pero este es más rápido porque hace un par de meses anunció el primero, ahora anuncia un segundo. Pero lo del FMI fue plata que entró. El blindaje de la Rúa fue plata que no entró, fue palabras, como hasta ahora. Hasta ahora no entró guita. El blindaje de la Rúa estaba condicionado a si lo llega a necesitar, si pasa las elecciones. Y también lo están condicionando a lo mismo. Mirá lo que dijo Trump ayer, justamente. Yo no creo que necesite un rescate. Y el secretario del Tesoro ahora salió a decir, bueno, los fondos están si ganan las elecciones. Claro, están anunciados. Se filtró eso. Claro. Entonces no deja de ser un mega canje con otra vestimenta. Perdón, un blindaje. No, blindaje, porque el mega canje no llegó. No, dije cualquier cosa. Por el Dulce Negra en su momento, claro. Entonces, hasta ahora es un blindaje. Entonces, ya sabemos lo que va a pasar de acá a diciembre. Imágenes de la Argentina actual. Fotos. Te paso fotos. ¿Sí? Capacidad instalada de Argentina en el orden del 53%. Vamos a ir, te voy haciendo fotos y te voy haciendo comparativas. En la mejor época de Néstor, que es la que la mayoría de la gente coincide que fue el mejor país que tiene recuerdo, no la gente grande, pero digamos la gente de mediana edad, en esa época la capacidad instalada estaba en el orden del 75-80%. Un 35% de diferencia. Quédate con ese número, el 35% de diferencia. Valor del dólar actual, 1.400 pesos. Más o menos. Está fluctuando muchísimo, está muy volátil, pero cuando quieran saber lo que es la palabra volátil en el mercado, bueno, tienen la evaluación del dólar de hoy, de estos días, eso es volatilidad. No se sabe el precio cierto del valor porque está cambiando continuamente de un extremo al otro. Bueno, eso es volatilidad pura. Pero supongamos que están en el orden de los 1.400 pesos. El valor técnico del dólar hoy, técnico, que es activo contra pasivo del Banco Central, es 1.876. Un 38, casi 40% más. A eso sumale que el índice de tipo de cambio real multilateral está en el orden de los 96, si no me equivoco hoy. El óptimo para que Argentina funcione es de 130. El índice de tipo de cambio real multilateral es una canasta de monedas, para que la gente que no lo sabe, que funciona en base a los países con los cuales Argentina comercia, ya sea importando o exportando. Ese índice lo que te indica es que tan devaluado, subvaluado o sobrevaluado estás con respecto al resto de los países con los que comercias. Bueno, cuando está por debajo de 100 es porque estás muy apreciado. Claro. Cuando estás por arriba de 100 es porque estás más, digamos, adecuado o... Devaluado. No, devaluado es para abajo, es subvaluado. ¿Qué pasa? El índice con el cual Argentina funciona, en los mejores años de Argentina, el índice estuvo por encima de 130 puntos. O sea que también estamos un 30 y pico % por debajo del óptimo. Se están perdiendo cerca de 60 puestos de trabajo en lo que va a durar esta entrevista. 60 puestos de trabajo por hora laboral se pierden. Mira, no había sacado la cuenta. Un puesto de trabajo por minuto. Qué bárbaro. Recién ahora me acabo de dar cuenta. Y el sector que más pierde es el privado. Hablando del sector privado, estamos hablando del sector privado. No, entonces, el gobierno hablaba de el Estado habrá perdido unos 50.000, pero el sector privado... Entonces, hasta ahora tenemos los mismos condimentos que pasó
al final de la década de Menem. Desempleo, pérdida de competitividad de la moneda, un banco central que no coincide con el valor que tiene el dólar, reservas a pérdida y salir corriendo a pedir un salvavidas. Fíjate que todos los indicadores que te dije están todos 30-40% para abajo. Entonces, ¿cuánto vale el dólar? 30-40% más para arriba. Claro. Se sale, no hace falta sacar muchas más cuentas que eso, digamos. 30-40% por arriba del 1800. Así que estamos hablando en el orden de unos 2.300 pesos es lo que tendría que valer el dólar para que la Argentina esté bien y vuelva a recuperar toda esa capacidad productiva perdida. Vuelva a reactivar ese 20% de capacidad instalada que está a usar en promedio y tome la mano de obra que está dejando desempleada. Ayer me pasó, me tomé un Uber. Nunca tomo Uber, pero tomé un Uber. Nunca tomo Uber porque tengo auto, la verdad. Entonces, me tomo un Uber y el tipo lo veo con la chaqueta de médico. Ah. Y yo dije, le digo, ¿sos médico? Me dice, no, soy radiólogo. Dios mío. Mira, le digo, ¿qué laburás esto para complementar? Me dice, mira, un auto nuevo, tipo tenía un auto, no me acuerdo qué auto era, pero un auto nuevo, creo que era un Sandero, una cosa así. Me dice, mira, yo hasta el final del 23, me dijo, yo arranqué en Uber desde que arrancó, porque trabajo 24 por 48. Entonces, las 48 horas que me quedan libre, un día descanso y un día trabajo de Uber. Qué bárbaro. Entonces me dice, yo vengo trabajando de Uber hace 7 años. Cuando arranqué, en el dinero que me alcanzaba de Uber, que me daba Uber, me sobraba para la comida de la semana de mi casa, de mi familia. Me dice, pero bueno, eran tiempos en los cuales Uber recién arrancaba y las cifras eran otra cosa. Pero me dice, en el 23, yo trabajando de radiólogo en el mismo lugar que hace 10 años, me dijo, está trabajando en un hospital de La Matanza. Claro. Y haciendo Uber la misma cantidad de horas que hago ahora, porque tengo el mismo régimen de horas, dice, me cansaba para cambiar el auto, que fue lo que cambié. Me dice, hoy, trabajando la misma cantidad de horas, en los dos casos, no llego a fin de mes. O sea, fenómeno que hablábamos con anteriores programas, hablamos del pluriempleo y la precarización dentro del pluriempleo. Bueno, ¿no? pero ahí tenés. Claro. Esa persona, te lo estoy llevando a la micro, porque hasta ahora te hablé de datos macro, sí. Ahora te lo voy a llevar a la micro. Esta persona, en su micro, también tiene una pérdida del 30%, 35%. Tal cual. Porque vos fijate, sacás las cuentas sin saber cuánto gana. Vos sos contador, ¿no? Economista, perdón. Así que sabés, Luis, de lo que te voy a decir. Vos podés inferir cuánto está perdiendo o está ganando esa persona, sin saber el número exacto, no hace falta. Si antes tenía capacidad de ahorro y ahora no la tiene, y si ahora no está llegando a fin de mes, generalmente uno ahorra un 10-15% de sus ingresos. No está llegando a fin de mes, un 10% más, estamos hablando de un 25% por debajo. Tal cual. Más que dejó de salir, seguro, porque si no llega a fin de mes, no sale a cenar afuera con la familia, no consume, se debe privar de algunas cosas. Ahí tenés un 35% por abajo de las patas. Entonces también tenés la micro con un 35%. Ahora te voy a dar otros datos que te van a asombrar. Ahora tenemos el dólar en 1.400 pesos. En torno, sí. Cuando Massa se fue, el dólar blue estaba más o menos al mismo precio. ¿No? Así es. Bueno, vos que sos economista, ¿me explicás por qué la carne valía 2.000 pesos ahí y ahora vale 14.000? Si el dólar está igual. Bueno, ahí... Espera, que es una pregunta un poco más compleja. El litro de leche estaba a 140 pesos y ahora está a 1.400. El litro de nafta estaba a 150 pesos y ahora está a 1.500. Todo subió por 10. Ahí es donde está yendo todo tu excedente de ganancia, como esta persona que no la tiene. Ese ahorro que él tenía, ese puchito que ahorraba para cambiar el auto, se le está yendo ahí. Porque todo eso aumentó 10 veces cuando debió aumentar
lo mismo que aumentó la inflación, que en el último año y medio debe haber sido 150%. Sí, algo que no se Dos dice. veces debería haber subido, tres veces debería haber subido. Nosotros en este momento lo analizamos en Panorama Económico, que lo que también se ve es una gran transferencia de ingresos de los consumidores a los sectores concentrados. Exactamente, de ahí alimentos, está el ejemplo servicios. con lo que te estoy contando, ¿no? Es eso, ese es el fenómeno. Entonces, fíjate, ahí tenés en la micro cómo está siendo absorbida por los grandes capitales concentrados, como decís, por las materias primas, por las industrias de base, la tasa de interés, por lo que sea. La tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, bueno, la tarjeta de crédito están en el 8% de incobrabilidad. Entonces ahí tenés un montón de datos de la micro que coinciden con la macro. Todo eso se solucionaría si el dólar se ajustara a 2.300 pesos. Vos fíjate que provocarías un alineamiento de la macro que también repercutiría en la micro, porque aumentarían los precios, pero también aumentarían los sueldos. Sabemos que hay casi una correlatividad de 1 en 1. Cuando sube $1, sube $1 el sueldo, ¿no? O sea, sabemos que una correlatividad de 1 se refiere a la variación, ¿no? Tenemos una economía bimonetaria. Entonces, la devaluación es necesaria para el pueblo, porque eso es lo que le está mintiendo a la gente. El perjudicado con la devaluación es el pueblo, porque esta apreciación de la moneda lo que hace es que cobres menos. Y el que tiene se va de vacaciones a Río de Janeiro, y el que no tiene no llega a ir a la General Paz. Esto último que dijiste tiene que ver con una fuerte concentración de ingresos en sectores de ABC1, ponele. Claro, pero también el ABC1 pero es el que le sobra, y el que te sobra, porque es cierto. Ese que se va a comprar celulares a Chile, viaja. Pero vos fíjate, si hoy una persona ganara 3 millones de pesos, alquila, vive, paga sus gastos y le sobra para irse de vacaciones. Estamos hablando de 3 millones de pesos. Hoy un sueldo, no te digo promedio según el Ministerio de Trabajo, porque sabemos que ese promedio tampoco es cierto, porque la verdad, mucha gente cobra guita en negro. Entonces, una persona hoy en promedio estar, en promedio estoy hablando, una persona con un trabajo promedio también, debe andar en 1,5 millones de pesos. Ojo que también hay sueldos muy bajos, tenés sueldos de 400, 600 mil pesos. Por eso estoy hablando de una posición media calificada, Estoy hablando de una posición media calificada. Un empleado municipal del Partido de la Costa cobra 330.000 pesos. Por ejemplo, te digo... Pero sí, y gente que trabaja en los locales de los shopping deben estar en el orden del 1.000.000 de pesos. Los básicos de gastronómico van a andar en eso, también 250, 300. Por eso, no, pero estoy hablando de una persona con una calificación promedio, no estoy hablando ni el más bajo ni el más alto, estoy hablando de una calificación promedio. Desde ese promedio en adelante, no solo que te sobra, sino que estás muy bien, pero es poca gente. Muy poca gente, exactamente. A eso es a lo que quiero ir. Entonces, ahí te está hablando de la micro, lo segmentada que está afectando al 80% de la población para beneficiar al 20%. Entonces, que el valor del dólar esté tan bajo solamente beneficia un 20% de la población. En cambio, si el valor del dólar subiera al valor que tiene que ir, perjudica un 20%, que son los que tienen los dólares que le rinden menos, pero favoreces a un 80% de la población que no está llegando a fin de mes, que sí va a llegar a fin de mes. Que es la gente más perjudicada del cambio de política, de la que tuvo Alberto Fernández a la que hay ahora, o la de Sergio Massa a la que hay ahora. Esa gente con Sergio Massa, con la inflación y demás, llegaba a fin de mes, y ahora no. Digo, en su momento hasta incluso me puse a analizar hasta con la inteligencia artificial y la vencí. Yo me peleo con la inteligencia artificial. Escucha esto. Yo tengo muchas conversaciones con distintas inteligencias artificiales. Me interesa mucho pelearlas a ver qué se le puede sacar. Hay una famosa frase que dice que la inflación perjudica más al pobre que al rico. Sí, está instalado en los libros de texto de economía, claro. Exactamente. El impuesto al pobre se le dice. Claro. Exactamente. Bien. Yo le demostré a la inteligencia artificial que no es así. A ver, contanos. Que en Argentina no es así. Porque vos fíjate, primero fíjate las dos fotos, el LOGI, el 2025 contra el 2023.
en el 2023 teníamos una inflación muy alta, no teníamos hiperinflación, ni estaba dado el no contexto había para hiperinflación. Había una inflación alta. Había inflación muy alta, sí. Íbamos muy rápido. No estaban los síntomas de hiper, no. Pero ¿qué pasaba? El trabajador llegaba a fin de mes, no le alcanzaba para pagar la tarjeta, pagaba el mínimo, ponían cuotas, la inflación le licuaba las cuotas y en 2-3 meses estaba caminando otra vez. Situación 2025, no puede hacer eso. Claro, en aquella época la tasa de inflación, la tasa de interés eran negativas. Exacto. Pero hoy no lo puede hacer. No, son positivas, muy positivas. Pero además, porque el valor de la cuota pesa más cada vez. Sí. A mes siguientes. Entonces, ahí tenemos un 1-0 que le esté ganando a la teoría. Porque las teorías funcionan en todo el mundo, excepto en Argentina y en Japón. Eso hay que aclarárselo a la gente. Entonces a la inteligencia artificial le digo, ten en cuenta esto. Me dice, sí, pero, esa situación está muy acotada. No se da en la generalidad de los casos de todas las industrias, todos los sectores, bla, 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 bla. Le dije, ¿tenés en cuenta que hay un 50% de economía en negro en Argentina? Y me contestó, no. Claro. ¿Qué pasa con la economía en negro? Cuando vos tenés una economía en negro en toda la tira de la economía, desde el consumidor hasta el productor, ¿cómo impacta la inflación? La inflación del 23 estoy hablando, ¿eh? ¿Cómo impacta? Yo entiendo que si vos tenés bienes que no tributan, por ejemplo, IVA, tenés una base imponible disminuida, por lo tanto la inflación debería impactar menos. Exacto. No solo que impacta menos, sino que los aumentos son menores. Claro. Porque tenés un 21% menos, de freno, claro, que no lo tenés, que es mucho más, es alrededor del 33%, porque tenés que sumar el ingreso bruto, ganancias, no, claro. O interno, si el producto está grabado por eso, tenés cerca del 33%. Pero también me vas a decir, por el otro lado, Emanuel, los que cobran sueldo en negro, esa partecita que cobran en negro, no le aumentan tal cual la inflación. Claro que no. Claro que no. Por eso, esa economía se mueve con otros parámetros. Mientras que vos tenés a estos que van corriendo, acelerando, yendo a una velocidad muy alta, la economía en negro, funcionaba a esta velocidad. Entonces, la economía en negro, en una economía, en una inflación, es muy importante. Entonces, el que estaba siendo perjudicado no era el empleado común. Sí estaba siendo perjudicado, me corrijo, sí estaba siendo perjudicado, pero no era el más perjudicado. Claro. Ahora te voy a hablar... Vos decís por ahí el sector medio en blanco, por ahí era el que me impactaba la inflación. El que le impactaba la inflación era al que hoy está ganando más de 1,5 millones. Claro, o sea, sectores medios ese en blanco. Sí, claro. Porque ese que hoy le sobra, ponele, una persona que gana 3 millones de pesos, supongamos que le sobra, estoy hablando de una fantasía, le sobran 500.000 pesos a esa persona. Con esos 500.000 pesos son, a plata de hoy, unos $300. Esa persona tiene un poder de compra de $300 y en 3 meses se va a Europa. O se compró un pasaje ya. Con $900 te puede llegar a comprar un pasaje a Estados Unidos. ¿Sí? Bien. Pasémoslo al 2023 esa persona. Esa persona que le sobraba esa cantidad de guita no llega a juntar ni $200 para irse a Estados Unidos, claro, que le salía mucho más caro encima. Entonces no es que no podía vivir, esa persona no podía irse afuera. No que ahora grave. Sí puede. Por eso le beneficia la baja del dólar y por eso ese es el votante de Milei. Ahora, ese es el que Milei está chocho. Ese es el votante de fierro, que no se le va a ir. Ese perfil de votante es el mismo que lo votaba Menem. Claro. Que es el que de repente la plata le vale. Entonces Milei vino a beneficiar a los que le sobra. A los que le sobraban antes, ahora les sobra mucho más. Y a los que les alcanzaba antes justo, ahora no les alcanza. Son esos que dejaron de votarlo, se desengañaron, decís vos. Son parte de eso. Parte fueron a votar a Kicillof, al peronismo, que para mí es un gran error que Kicillof crea que lo fueron a votar a él. En realidad, fueron a votar en contra de Milei, no lo votaron a él. Claro, en realidad lo Hay que avisarle lo, que no lo votaron a él. Lo que el oficialismo dice
es que en la provincia de Buenos Aires hubo 1.400.000 votantes menos, era un análisis que había hecho Pañi, Sí. Respecto de las anteriores elecciones de la alianza. Es cierto, tengo el mismo análisis hecho. Para mí... Fueron a votar un 70% y en la última votación fueron un 60%. Claro. Hubo un 10% Por lo menos de tanto, lo votos. que dice, más o menos el peronismo conservó los votos, pero el que mermó en 1.400.000 fue la Alianza de la Libertad Avanza, PRO, ¿no? Pero igual, Entonces dice, esos se quedaron en casa. Insisto, los que lo votaron a Kicillof no son peronistas, no lo van a votar a él para presidente. Lo votaron a él en contra de Milei. O sea que el voto de Milei fueran los que se quedaron en casa, buena parte, y los que fueron a votar y votaron a Kicillof, un voto útil, por así decirlo. Los que se quedaron en casa yo creo que son gente desilusionada y que podría haber de partes iguales de los dos. Ajá. Ahora, el que fue y votó con bronca y lo votó a Kicillof, no lo votó a Milei. Ahora lo vamos a ver en las elecciones del 26 de octubre. Yo creo que va a pasar lo mismo con el voto útil. Kicillof no va a sacar la misma cantidad de votos. No va a sacar la misma cantidad de votos. Va a sacar menos. Pero vos no creés que va en algunos distritos, yo digo Córdoba, que la Libertad Avanza va a perder. Sí, pero estoy hablando en el número general del país. Del país. Estoy hablando en el número general del país. No, de la provincia de Buenos Aires particularmente, no va a sacar los mismos números, pero ni por casualidad. No va a haber esa diferencia de 14 puntos. Pero ni por casualidad. Ni por casualidad. Tendría que pasar algo, no sé, estamos hablando... Espera. Hagamos la aclaración. Faltan 30 días para la votación. Faltan cisnes negros por venir. Y eso es como que faltan las 7 películas de Star Wars. Sí, no, faltan un montón de sagas. Estamos hablando a 25 años luz, ¿no? Porque cada día es un año luz en Argentina, ¿no? Entonces tengamos a hoy, con lo que sabemos hoy, hasta esta hora que son las 8:33. Es un año platoniano lo que hasta hoy, este momento, Kicillof no va a sacar la misma cantidad de votos. No. Igualmente por ahí coincidís conmigo que las elecciones van a ser polarizadas. Pero sí, ni hablar, van a ser polarizadas, sí, pero digo, no va a haber esos porcentajes. Yo sí le creo a las encuestas esta vez que están diciendo que ganan entre un 3 y un 4 y hay un 5% de un lado para el otro y andan por ahí. Pero es un que ganan corto, chico. Por eso, sí, yo creo que... Por ahí no, yo decía, por ahí no son 14, pero por ahí, digamos, pueden ser 7. Me consta, por lo que te estoy diciendo, de estudios que he visto en varias provincias y sumados por distintas consultoras, te da entre un 4 y un 5, digamos, el peronismo por arriba de la Libertad Avanza. ¿Lo podés reiterar? Sí, entre un 4 y 5% por arriba de la Libertad Avanza en el total país. País tomado como distrito único. Claro. Ahora, después hay que ver la distribución. Y ahí en esa distribución salen más empatados, me parece. En esa distribución salen más empatados. Por eso es que digo, están muy justos los números, están muy empatado todo. Insisto, si aparece un 3% de Karina, y puede cambiar los números. Si de acá a las elecciones el dinero del FMI de Estados Unidos no llega, pueden cambiar las elecciones. Si el dólar de acá a las elecciones se va a 1.800, van a cambiar las elecciones. Entonces, hay unas cuantas cosas que pueden pasar en estos próximos 30 días que pueden cambiar las elecciones. Y como bien sabemos, en este país la gente elige la última semana de votación. Sí, hay que recordar también algunos hechos que pueden ser también extrapolíticos. Por ejemplo, vos acordate que Massa en la primera vuelta casi gana, faltaban 2 puntos para ganar, 2 puntos. Y vos acordate que a Massa la elección que tuvo fue bastante complicada porque tuvo el episodio de Insaurralde, tuvo un par de muertes en el conurbano bonaerense por tema de seguridad. Que ya pasaron hoy, ¿no? Mira, Iba eso. ¿No? El caso de las 3 chicas asesinadas, Narcogate, qué sé yo, pueden ser también algunos cadáveres que se los van a endosar a Kicillof. Y por ahí esto sea el comienzo, lamentablemente. ¿no? Esto es el vuelto de lo que pasó con el 3% de Karina. Esto es el vuelto. Ahora empieza el vuelto de acá.
Tenemos 30 días para que lo pare esto. Ahora. Pero perdona, no me quiero ir porque nos fuimos yendo del tema, pero dale. Quiero terminar de explicar la teoría de que la inflación al que menos afecta es al pobre. Adelante. Porque me faltó la otra parte. Hablamos de la micro y de la gente de menos recursos, la gente más pobre. Ahora te voy a hablar de la macro y de la gente más rica. Cuando hay inflación, el Estado imprime pesos y esos pesos, que no estoy a favor de que haga eso, estoy describiendo una situación, y esos pesos generan un movimiento económico que en la multiplicidad de pymes que hay, argentinas, cubre todas las ineficiencias de costos, de vicios, de coimas, de robos, de mala elaboración, de mal fabricación, de todos los errores te cubre eso. Todos los errores. Eso pasaba en el 23. ¿Por qué digo eso? Porque hoy, que no tenés inflación, que no te cubre errores, que no te permite ajustar precios, que no podés correrlo de atrás a los costos, que los costos te marcan tu precio de venta, no hay una pyme que tenga ganancia. Claro. Se habla de afinar el lápiz en estas épocas cuando ocurre eso. Cuando son épocas de apreciación cambiaria, se habla de afinar el lápiz. Exacto, tenés que ajustar bien los costos. Claro. Bueno, no cometer errores. Claro. Que fíjate que en el 23 te lo cubría la inflación. El gobierno de Alberto Fernández, sacándolo a Alberto Fernández, la política económica que ocurría en ese momento era mucho mejor que la de ahora. Lo que pasa que estuvo muy mal explicada por gente que no sabía explicarla. Guzmán no supo explicarla. Guzmán era el que tenía que explicarla. Lo aprecio, lo conozco personalmente a Guzmán, pero no supo explicarla. No supo explicarla, no supo hablar, habló a un nivel muy universitario. Claro. No le habló a la gente común, no se lo explicó a la gente común con cosas cotidianas. Yo me acuerdo del episodio cuando Alberto Fernández habló de la inflación por expectativa y fue ridiculizado, cuando en realidad las expectativas sobre la inflación también generan efectos de retroalimentación sobre la inflación. Pero cayó en el charco del ridículo. Pero vos fíjate, comentario al margen. Casi que anecdótico. En todos lados salían los carteles de publicidad de la época de las elecciones, de Massa, diciendo la nafta hoy la estás pagando tanto, la nafta mañana la vas a empezar a pagar tanto, y todos nos cagamos de risa diciendo qué temerario que es, cómo está asustando a la gente. ¿Pasó eso? Sí, pasó. Te puedo mostrar todas las fotos de todos esos afiches, son todos precios actuales. O la tarifa de transporte público de pasajeros también. Todos precios actuales, la nafta, la comida, el pan, todos precios actuales. ¿Por qué? Porque el cálculo que hicieron fue muy simple. Si le sacamos la inflación, ¿a cuánto se sigue esto? No es que inventaron los números se sabían. Bueno, el último parte de la macro que explica mi contraposición a esa teoría económica. Las empresas. Activo pasivo de las empresas. A grandes rasgos. Viene a haber una inflación del 100%. Los activos se te revalúan por inflación. Una parte muy pequeña, que son los bienes de uso. Y otra parte que son los bienes de cambio. La materia prima no se te revalúa por inflación. Porque vos ya no la consumiste todavía, la tenés guardada en el stock. Sí, contablemente se te revalúa. Sí, porque me va a agarrar un contador, me va a querer matar, si no. Sí, contablemente se te revalúa. Pero cuando vos la tenés la lata abierta ahí, esa lata ya no tiene precio, porque la estás usando. ¿Sí? Digamos, la lata que no abriste te genera lo que los contadores llaman el resultado por tenencia. Se ajusta automáticamente por inflación. Por tenencia, sí. O se te ajusta automáticamente por inflación, que son los bienes físicos, ¿no? Pero y no es el activo o el pasivo monetario. Pero el pasivo lo licuás con la inflación. Claro, sí. Y el activo también monetario. Entonces el activo lo subís un poquito y el pasivo te baja. Ahí se genera ese exceso, ese excedente, que es la cobertura de errores de los empresarios pymes, que tenemos que decir la verdad, no son de los más inteligentes. No son de los más inteligentes. Entonces la inflación sí cubría a ellos. La inflación
a los que más beneficiaba era a los ricos. La inflación de Alberto Fernández a lo que más beneficiaba era a los ricos. Mastelone. Hoy está endeudada con obligaciones negociables que no sabe cómo va a pagar. Así es. Mastelone en el 2023 llevaba los camiones de distribución llenos. Hoy los vinos llevan ni un tercio. Me lo crucé esta mañana aún, en pleno Belgrano. Entonces, ¿qué pasó? El empresario argentino, saquémoslo a Mastelone del ejemplo, porque no quiero correr de esto que voy a decir, pero el empresario argentino en general prefería que le estabilizaran los costos, por eso lo votó a Milei, pero no tuvo en cuenta la letra chiquita que decía abajo, mirá que vas a tener que cometer menos errores también. O tener una caída muy importante de consumo, aún de aquellos bienes que son inelásticos, leche, por ejemplo. O Coca-Cola también. ¿Cómo puede ser que caiga ahí lo acabas de decir vos, ¿cómo puede ser que caiga el consumo de inelásticos? Rompe todas las teorías económicas. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahí lo que hay por ese tema de la sustitución. Por ejemplo, vos tenés una brutal caída del consumo de carne, pero por otro lado tenés un importante incremento de consumo de huevos. El pollo está más caro que el cerdo. Sí. Sí. ¿Cuándo pasó eso? Sí. A precios, siempre fue a precios de kilo, ¿no? El pescado, la carne, el cerdo, el pollo. Así es. Siempre, generalmente fue así. Así es. Ahora, el pollo, hay cortes que están más caros que la carne, incluso. La demanda se ha orientado hacia esos cortes, poner unas milanesas de pechuga o lo que fuera. Lo que sí vos ves es que el efecto pobreza en la alimentación se da a través de la sustitución. Cuando vos tenés una población en donde te dice hay récord de consumo de huevos, pero por otro lado tenés una depresión histórica de consumo de carne y algo está pasando ahí. Pero anda al supermercado. Las góndolas de fideo ocupan más lugar que las góndolas de bebida, que antes ocupaban más lugar las góndolas de bebida que las de fideos. Sí. Bueno, ahí tenés. Ahí tenés. ¿Qué es lo que primero que te ponen en las revistas de ofertas de precios? La carne. Das la vuelta a la hoja, son los fideos. Así es. La gente está consumiendo fideos porque no llega a fin de mes. Entonces, insisto con este ejemplo de los empresarios, y para terminar el ejemplo, la economía se movía mucho mejor con la inflación que sin la inflación. Pero insisto, el empresario quería poder irse a Miami porque tiene una cuestión de pertenencia con el viajar afuera y Ezeiza, que con la inflación no lo podía hacer. Ahora se puede ir a Miami, pero no tiene con qué, porque se lo comieron los costos. Claro. Tengo un empresario amigo, conocido, de hace unos cuantos años, que está a pérdida, y ahora me puedo ir afuera y no puedo irme a Europa porque no llego a fin de mes. Porque no está llegando a fin de mes, se está consumiendo los ahorros. Además de un error particular que tiene esa empresa, para mi criterio, que es no estoquearse, pero porque tiene cero stock y se maneja con demanda directa. Una de las cosas que dicen muchos colegas, yo les doy la razón, uno de los más emblemáticos es Moreno, que esta crisis, a diferencia de la de 1989 y 2001, encuentra empresas con poco stock, porque han estado liquidando el stock en la época de inflación. Exactamente, se les liquidó el capital de trabajo, pero también en parte ha estado en el medio del negocio especulativo financiero también. Pero más vale. Sobre todo en esta última época donde tenés tasas de interés reales muy reales, positivas, ¿no? Porque la transición de los dos modelos, ¿qué fue? Porque esto no fue que de la noche a la mañana nos despertamos y no había más stock. La transición fue que durante el primer semestre del 24 las empresas liquidaban el stock. No nos olvidemos de esa transición. El empresario liquidaba stock porque, claro, decía, ahora estoy parado en la guita. Se patinó la guita en el segundo semestre y el tercer semestre de Milei no tenía más un mango. Y ahora está padeciendo en este cuarto semestre. Llegan muertos a fin de año. Llegan muertos. Sumale a eso la llamada dolarización endógena de... Por eso se aceleró la desocupación. Claro, exactamente. Entonces, ahí tenés lo que pasa en la micro y en la macro.
Hay un hecho que por ahí, a ver, te lo quería consultar con vos o compartir con vos, sí, que por ahí pueda llegar a explicar el fenómeno de la inflación en dólares que hubo en este país con Milei. Yo doy dos diagnósticos. El primero es que tenemos un tradicional problema de que buena parte de nuestros costos están dolarizados. Miramos mercados exteriores para fijar los costos internos. Por ejemplo, nos fijamos el precio internacional del barril de petróleo para fijar nuestra estructura de costos del barril crudo de acá, y obviamente eso afecta a la logística y los derivados del petróleo. Lo mismo con el trigo. Si hay un problema, una sequía en el medio oeste norteamericano, sube el precio del trigo allá, y acá tenemos aumento de fideo, las facturas y las galletitas, ¿no? Y el otro tema es como que el Estado ha sido desarmado de toda política tendiente a regular los precios. Por ejemplo, el decreto 70 del 23 derogó la ley de abastecimiento, la Secretaría de Comercio Interior hoy en día no existe, por lo tanto, las empresas oligopólicas tendieron a cartelizar y aumentar los precios. Exacto. No sé si vos le encontrás algún otro móvil, pero... No, es muy simple. El que tiene el sartén por la manija es el que puede aumentar el precio. Los que estamos dentro del sartén somos los que tenemos que saltar. Es simple. En este mundo, en este país donde el 70% de las empresas son pymes, se les dio poder al 30% para que destruya el 70%. La más grande, claro, y ahí tenemos el tema de la transferencia de ingresos. Fue eso lo que pasó, básicamente, para la gente común, también la quita de subsidios al sector de servicios. Pero pues Galperín sigue teniendo subsidio. Sí. Mercado Libre sigue estando subsidiada por el Estado. Sin duda. ¿Sabe la gente? Bueno, 1.500 pesos por mes de cada uno de sus ingresos que pagan impuestos están yendo a pagar Mercado Libre. No lo sabe. Del mismo modo, también un tratamiento injusto ha suspendido la aplicación de las leyes que el Congreso ha confirmado, y por el otro lado le generó una gran transferencia de ingresos al sector agropecuario con la rebaja de retenciones a cero hasta el 31 de octubre. Te traje unos gráficos que explican lo primero que me dijiste. Perfecto. No sé si querés, a ver, Javier, ¿te parece? ¿Cómo se nos fue el tiempo? Mira, faltan 10 minutos. Sí, igual me alcanza y me ¿te sobra. alcanza? Pero me sobra. Te escuchamos atentamente. Pero me sobra. Los 3 cuadros que vas a ver son del 2010 al 2025 con información general de Argentina, de distintas fuentes que fui sacando, pero generalmente es Banco Central. Y ahí lo que tenés es todo ajustado a dólares constantes de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Está ajustado por la inflación de Estados Unidos. Claro. En dólares, ajustado por la inflación de Estados Unidos. Con lo cual es lo mismo esa primer barrita del 2010 con la última barrita del 2025. Quiero decir, los dólares valen igual. No es que estoy diciendo que es el mismo valor, ¿no? La balanza comercial argentina ajustada por inflación de Estados Unidos te da en promedio 6.050, vamos a decir 6.000, y vamos a sacar la palabra millones. 6.000 dólares anuales. ¿Sí? En promedio, por año. 6.000 dólares. ¿Sí? Que sería la línea punteada azul. La línea punteada azul, que si yo te lo muestro así como vos lo estás viendo en este momento, no te dice mucho todavía. Ahora vamos a pasar al otro gráfico. Quédate con ese 6.050. ¿Sí? Perfecto. Podríamos ver el gráfico siguiente. Ahí está, perfecto. Acá tenemos las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones en amarillo, mismo sentido que lo anterior, ¿sí? En dólares, moneda constante, etc. Y las importaciones en azul. Si yo te muestro esto, vos me decís, pero Manuel, este es un país fantástico. Todas las exportaciones van por encima de las importaciones. En principio te diría que sí. Bien. Ahí tenemos que el promedio de lo exportado son 78.500. Y el promedio de lo importado son 72.500, vamos a decir. Claro, cuando comparas los promedios. Ese es el 6.500. El 6.000 que te mostraba antes. Claro. ¿Sí? Nada más que acá está mostrado de otra manera. Pero es lo Expo mismo contra número. Impo, claro. Promedio Expo, ¿Sí? promedio Impo, claro. Bien. Ahora, cuando la línea amarilla se hunde por debajo de la punteada azul, o sea, las exportaciones quedan por debajo del promedio de las importaciones, tenemos un déficit en dólares. Mirá los últimos puntos. Sí, los estaba viendo, sí. Por supuesto, el 25 es parcial, ¿no?
Estamos hablando del no 25, terminó. Estamos hablando de Claro. son datos de hasta mitad del 25. Claro. ¿Sí? Pero igual, supongamos que vengan los mejores datos y que dupliquen esos datos, todavía van a quedar por abajo. Esto te justifica por qué estamos perdiendo guita y pidiendo guita a cualquier persona que venga y que pase cerca, Claro. sea un Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, China o quien sea. Precisamente por la balanza comercial estamos hablando turismo, importaciones de bienes conspicuos, Bueno, se te va está mucho. todo Claro, lo que es claro. INPO y todo lo que es EXPO. Dentro de las Claro, importaciones está el mismo caso de la persona que hablábamos recién, que se va afuera a Estados Unidos Ujú. a consumir, ¿no? Está dentro de las importaciones y las exportaciones. Fíjate que van muy por debajo de esa línea azul punteada. Entonces ahí tenés una diferencia de caja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Supongamos que esto se cobrara al día, ¿no? Tanto las exportaciones como las importaciones. El dinero que entra, la amarilla, y el dinero que sale, la azul. La línea punteada azul es el promedio, la línea punteada amarilla es el promedio de las importaciones. Claro. Pero, fíjate, la línea azul de promedio de exportados queda muy por arriba. Entonces, ahí tenés todos los años que tenés diferencias de guita. Ahora bien, en el otro cuadro, acá tenemos pasado a dólares, los gastos de Argentina y los ingresos de Argentina. ¿Qué estamos hablando acá? De otra cosa distinta, ¿eh? Esto no es EXPO, no es INPO. Acá estoy hablando de ingresos y gastos de Argentina país. Argentina tiene ingresos vía impuestos. Impuestos, claro. Básicamente. Los recursos derivados. Y los gastos, que son todo lo que gasta el Estado. Los corrientes, exactamente. Bien, vos fíjate cómo en el 2010 la diferencia es chiquita y cómo en el 2024 la diferencia es mucho más grande. Se va ampliando, exactamente. Pero siempre estamos gastando más de lo que entra. Entonces, básicamente, esto también, ¿no? Está en dólares constantes y demás. Pero básicamente, vos acá tenés una diferencia de entre el promedio de ingresos 2.57 y el promedio de gastos 2.86. Estás gastando por arriba todos los años unos 30, más o menos. Casi, 30. Insisto, saquemos la palabra millones y demás para que no confunda, ¿no? Pero estamos hablando de 30 por arriba. Esto desmiente el superávit fiscal primario de pase caja. Lo desmiente entre otras totalmente, cosas, claro. Entre otras cosas. Claro. Pero si vos agarras este cuadro y lo comparás con el que vimos anterior, ahí tenés la explicación de por qué ahora necesitamos pesos, que no hay, y dólares, que tampoco hay. Uh-huh. Porque hasta el 23, esa línea azul era financiada por la inflación. Por la impresión de guita y por la inflación. ¿Que estaba mal? Sí. No estoy a favor de la impresión de guita. Era el impuesto inflacionario. Claro. Pero era lo que pasaba, que ahora no pasa. No estoy diciendo que lo pasado era bueno, estoy diciendo que lo que pasaba en el pasado que ahora no está pasando. Uh-huh. Y ahora estamos teniendo las consecuencias de lo que no está pasando. ¿Cómo se soluciona esto? Con los mismos que hablamos. Gracias, señor director. Gracias, Javier. Ya estamos ya con esos tres. ¿Cómo se soluciona esto? Y para redondear, porque ya nos quedan pocos minutos. Volviendo a recuperar esa capacidad instalada del 75%, aumentando el valor del dólar a lo que vale realmente, volviéndonos a poner competitivos en el intercambio de monedas, en el ITSRM, volviendo a generar que esta gente, como el radiólogo que me trajo en el Uber, le sobre guita para que pueda consumir en el país. Porque ese del Uber no piensa en irse afuera. No. Ese lo consume el 100% acá. En cambio, el empresario, todo lo que gana, lo consume afuera. Entonces, hoy tenemos que el 80% de la gente no puede consumir y el 20% de la gente que sí puede consumir lo hace afuera del país. Entonces, estás exiliando capital de trabajo. Tal cual, tal cual. Entonces, estás matando a los dos. Porque el que está gastándola afuera, cuando vuelva se va a dar cuenta que la fábrica no le funciona. Y el que está acá adentro, que no se puede ir afuera, no puede llegar a fin de mes. Entonces, la economía sí no aguanta. Venga quien venga con la plata que venga, no va a aguantar.
Por lo tanto, de acuerdo al diagnóstico que tiene el gobierno, aparentemente el mismo gobierno se enfrentaría con una crisis autoinfligida. Tomá por caso que en este año vos tuviste un blindaje o dos, si querés, sí. El del Fondo, el Corporación Andina de Fomento, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y ahora la línea anunciada por la Secretaría del Tesoro. Es que estás echando agua en el medio del desierto. Claro. Estás tirando un vaso de agua en el medio del desierto. Dura lo que tarda en evaporarse. Porque este 20% de la gente sigue gastándola afuera. Probablemente aproveche esta apreciación cambiaria para ahorrar e irse. Saquemos ¿Cuántas veces escuchaste estos días? O yo por lo menos lo escuché muchas veces. Che, hay que apurarse a sacar los pasajes antes que el dólar se vaya a la mierda. Así. La gente está tarjeteando en estos momentos. Ese sector está tarjeteando para conseguir pasajes baratos, hotelería, etcétera. ¿Cuánto están tarjeteando? Con un dólar de 1.900 el dólar tarjeta. Claro. ¿Ves que me da la razón que por debajo de ese valor todavía es barato? Y ahora creo que se ha anunciado una baja de tasas. Pero ves que ahí me estás dando la razón de que en 1.900 el dólar es barato. Sí. Porque la gente de poder adquisitivo todavía lo sigue Lo que pasa gastando. es que yo personalmente tengo un dólar entre 2.700 y 3.200, como alto. Bueno, es que ese es un valor de tipo de cambio real multilateral de 150. Claro, arriba de 130, claro. Es correcto claro. Ese valor, que vos decís, es correcto. A ver, si vos me decís cuál sería el óptimo de la época de Néstor, y tenemos hablado de un dólar de 3.500, 3.800. Claro. Ese sería, porque es casi llevarlo al cuádruple que lo mismo que recibió Néstor. Claro. Porque en definitiva la película termina así. Esta película termina con que de la noche a la mañana nos vamos a despertar un día y el dólar va a valer 4 veces más de lo que vale hoy. Es que siempre... Vos y yo sabemos que el final es ese. No es que es así. Lo que pasa es que los Vos acordate no la vieron. Claro, acordate que en la experiencia de 2001-2002, cuando vino la devaluación, Duhalde lo había llevado 1.30 más ser, pero el dólar se había ido a 4.17. Después sí se apreció y finalmente terminó una época larga por 3.68, 3.60. Que fue la época de Redrado, que él te cuenta que él paraba los dólares que entraban de afuera. Claro. Bueno, ahí te está hablando de qué es lo que pasa cuando estás por arriba del 130. Te empiezan a llover dólares. Y entre paréntesis, te cuento la segunda parte de esta película. Sony 59. Redondealo y yo te interrumpo. En 4 años nos van a sobrar dólares. Sí. Luis. Sí, vaca muerta. El complejo exportado. Sí. Para el 2030, esto va a ser un mal chiste. Sí. Es más, y para concluir, y desde ya te agradezco tu presencia, quizás el gobierno que venga se encuentre con una nueva economía con viento a favor. En tanto y en cuanto sepa cómo distribuirlo. Porque si los dólares vienen en el momento así como estamos ahora, en que los más poderosos tienen el sartén, los que se van a llevar los dólares son los que tienen el sartén por el mango. Sí. Los otros vamos a seguir bailando dentro del sartén, La plata no va a alcanzar. Entonces hay que cambiar esto ahora. Dios te oiga. Muchas gracias, Emanuel Altamirano. Espero que esto haya sido de la utilidad de todos ustedes. Los esperamos el próximo miércoles de 20 a 21 horas en Diálogo Nacional. Este servidor Luis Alberto Rey lo despide con los brazos abiertos y los espera la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, no quiero dejarte sola, mi negra, porque me has de olvidar. Pego. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite La RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 9 de la noche. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Comer rico, casero y saludable ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca